días. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a la tercera clase de análisis de estados financieros, que corresponde a la tira de materias de la licenciatura en Administración de Empresas y que lleva la nomenclatura ante la Secretaría de Educación Pública, la EN 022. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Recuerde que al ser nuestra tercera clase, usted tiene que realizar una actividad. Esta actividad corresponde a las unidades cuarta, quinta y sexta. Estará basada en el tema 5.1, exceso de inversión en los clientes. Usted tiene que elaborar un mapa conceptual con las causas y excesos de la inversión en los clientes. Es importante que usted incluya los datos en la parte superior, licenciatura que cursa, asignatura, nombre completo, nombre de la actividad. Utilice letrarial 10, alinee y justifique el texto, así como también aplique un interlineado de 1.5, fecha, nombre de su profesor y ID. No olvide consultar nuestros criterios generales de evaluación bajo los cuales le será calificada su tercera actividad, la cual incluye el siguiente tema. 5.1, exceso de inversión en los clientes. Usted analizará esta diapositiva y la siguiente, esta, a fin de elaborar un mapa conceptual donde usted nos indique cuáles son las causas y excesos con relación a la inversión en los clientes. Una vez que usted realice su actividad, recuerde, es importante cargarlo en la plataforma a fin de que le sea evaluada esta tercera clase. Bien, vamos a comenzar con nuestra cuarta unidad, la cual lleva por título Punto de equilibrio económico. Y antes de adentrarnos a nuestros temas, vamos a ver una parte introductoria a fin de que usted recuerde un poco acerca de los conceptos de costos, costos fijos y costos variables. Primero que nada, ¿qué son los costos de producción? Bueno, pues todos aquellos gastos que se llevan a cabo para poder realizar un proyecto dentro de una empresa. Cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de actividad, si es que usted le quisiera nombrar así. Ahora bien, ¿cuánto me cuesta fabricar un producto? Toda empresa a la hora de producir su producto o servicio deben forzosamente asumir costos, lo que le cuesta fabricar o elaborar ese producto. Y esto dependerá mucho de la materia prima que se utilice, cuánta mano de obra, el alquiler del local, impuestos, agua, luz, teléfono. Ahora bien, con relación a esto, nosotros estamos observando aquí en la imagen el área de producción, donde vemos que están fabricando. Y aquí nosotros asumimos que tenemos todos nuestros costos de producción, más un porcentaje de ganancias que la empresa espera obtener fruto de esta actividad para que a final de cuentas pueda determinar un precio de venta o total. Recuerde que estos costos de producción se dividen en dos tipos, costos fijos y costos variables. Ahora bien, vamos a colocar aquí un ejemplo en el caso de la costeña que se dedica a fabricar chiles verdes. Ellos utilizan como tal los chiles, el vinagre, el envase, especies, cebolla, zanahoria, la etiqueta, ¿vale? Todos estos formarían parte de sus costos de producción. Y hablando precisamente de producción, ¿qué es la productividad? Pues es un indicador que nos ayuda a medir la eficiencia, es decir, cuánto realmente nosotros estamos produciendo. Vamos a ver a través de este ejercicio cuáles son nuestros costos variables. Todo aquello que lleva implícito la elaboración o la producción
de un producto. Entonces tenemos aquí que si yo los mando a ustedes a hacer tortas, ¿qué material se utiliza para elaborarlas? Vamos a poner aquí pan, ¿no? Jamón y mayonesa. ¿Le parece bien? Todos ellos serían sus costos, lo que lleva directamente el producto. ¿Sí? Se conocen como costos variables. Ahora, si vamos a fabricar ropa, tela, hilo, tijeras, regla, ¿sí? Todo esto también entraría como un costo variable, ¿vale? Pero vamos a colocarle nada más tela e hilo. Más adelante veremos por qué. Los muebles, vamos a suponer que necesitamos madera, necesitamos pegamento, necesitamos pintura y clavos para poder unirlo. La fabricación de la Coca-Cola necesita agua, azúcar, bicarbonato y por supuesto la fórmula especial, ¿sí? O la fórmula secreta. Para elaborar un balón de fútbol necesitamos piel, hilo, pegamento, la cámara que lleva, el pivote. Y para hacer alegrías, forzosamente necesitamos el amaranto, miel, azúcar y pasas. Entonces, de manera directa, todo lo que lleva un producto se conocen como costos variables. Directamente lo que lleva el producto, de lo que está elaborado, ¿sí? Más la mano de obra que lo está fabricando, que lo está elaborando de forma directa. Vamos a ver aquí ahora nuestros tipos de costos a fin de recordar. Recordamos que tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que siempre tenemos que pagar, ¿sí? Indistintamente de las cantidades de producción. ¿Sí? ¿Por qué hay que pagarlos? Porque vamos a suponer que durante el COVID vimos que muchas empresas pues dejaron de elaborar. Indistintamente de que han dejado de elaborar, esas empresas tenían que seguir pagando su internet, ¿sí? Gastos administrativos, ¿sí? Si es que tenían algún préstamo, alguna obligación financiera, seguros, salarios, renta, teléfono, agua, luz. ¿Sí? Porque si ellos hubieran llegado con la persona que les renta el local, y le hubieran dicho, ¿sabes qué? Es que ahorita no te voy a pagar porque estos días no voy a estar laborando, pues no, ¿cierto? Esa persona quiere que le paguen el mes de su renta completo, indistintamente de si tú abres el local o no, indistintamente de si tú utilizas las instalaciones o no. Por eso son costos fijos, ¿no? Porque además, estos costos fijos usualmente tienden a ser por el mismo importe o por la misma cantidad. A diferencia de los costos variables, estos pueden aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de producción. Ya habíamos dicho que los costos variables, de manera directa, son todos aquellos insumos o materias primas que lleva el producto, ¿no? Entonces es la materia prima, insumos, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de las existencias y de la mano de obra directa, de la mano de obra directa, quién lo está fabricando en ese momento, ¿no? Vamos a ver si aún quedó claro. Y aquí tenemos el arrendamiento de unas oficinas. ¿Es un costo fijo o un costo variable? Es un costo fijo porque siempre tenemos que estarlo pagando, ¿cierto? Los salarios, ¿no? Indistintamente de si se vende o no, de si se produce o no, ¿sí? Tenemos que estarlos cubriendo, ¿cierto? Entonces, los salarios son un costo fijo, ¿cierto? Ahora, los costos de distribución, ¿sí? Estos tienden a aumentar o a disminuir con base en la producción, ¿cierto? Si vendemos más, pues aquí se van a aumentar nuestros costos de distribución. Y si vendemos menos, también van a tender a moverse. Entonces, estos costos de distribución sí son variables.
Las comisiones por venta. Ujú. Los proveedores, en el caso de las comisiones por venta, recordemos que todas las actividades inherentes a la parte de ventas las cubre también los costos fijos. Los proveedores, que son los que nos suministran nuestras materias primas, ¿verdad? ¿Son fijos o son variables? Bueno, pues ellos son variables, puesto que podemos solicitarles mayor cantidad de materia prima o menor. El gas se considera como un costo fijo, el mobiliario un costo fijo, los envases como un costo variable y la publicidad se considera como un gasto fijo. Recordemos que son variables únicamente aquellas cosas que directamente las está llevando el producto o que están directamente implícitas con él. Todo lo demás, ¿cierto? Todo lo demás será un gasto fijo. Y aquí hemos terminado nuestra relación. Cabe resaltar algo, ¿eh? Estamos hablando aquí de sueldos. No le puse qué tipo de sueldos. Le voy a poner administrativos. Todas las áreas de una empresa, administrativos, financieros, contables, de mercadotecnia, de ventas, se consideran fijos. ¿Qué pasa en el área de producción? Bueno, en el área de producción, únicamente los obreros, que son quienes fabrican directamente el producto, ellos se consideran variables. A partir del supervisor, el gerente de producción, el personal de limpieza, el personal administrativo de la planta, todos se consideran como, este, como fijos. Ujú. Se consideran como, perdón, se consideran como, sí, se consideran como fijos. Y únicamente el obrero, aquí lo vamos a colocar como número 10, el obrero, él sí se puede considerar como variable. Él es el único. Y aquí lo vamos a dejar como ejemplo. Vamos a ver cómo se clasifican los costos de producción. Para esto vamos a ver un ejemplo de cómo se elabora un pie de limón. Nos dice que necesita mantequilla, azúcar, huevos, agua, limón, sal y leche. Y aquí tenemos precisamente un ejemplo de los tipos de costos de producción. Ya hemos platicado acerca de los costos fijos, que son todos aquellos que hay que pagar, no importando si la producción aumenta o disminuye. Entonces, ya habíamos también comentado que los costos variables, estos sí pueden incrementar de acuerdo a la producción o pueden disminuir, como la materia prima y los insumos. Los costos totales es la suma de costos fijos más costos variables. Y el costo medio, el costo unitario, pues es el costo de cada unidad o de cada producto. Vamos a ver el ejemplo con este pay de limón delicioso que tenemos acá. Entonces, nosotros consideramos que para este pay de limón, nosotros necesitamos de luz 1 peso, que es costo fijo, moldes 2 pesos. En total tenemos de costos fijos 3 pesos. Ahora, vamos con nuestros costos variables y necesitamos galletas. Serán 4 pesos de galletas. De limón 2 pesos. En total tenemos costos variables por 6 pesos. Después tenemos el total de ambos, costos fijos más costos variables. 3 más 6 nos da 9, ¿cierto? Entonces nuestros costos totales son de 9 pesos. Aquí está. Ahora bien, de este pie que nosotros tenemos aquí, estimamos obtener 8 rebanadas. Entonces, para sacar cuánto nos cuesta cada rebanada o el costo unitario por pieza, vamos a dividir 9 pesos entre 8 rebanadas y nos está dando un costo por cada rebanada de 1.2, 1 peso con 12 centavos. Vamos a ver cómo podemos nosotros determinar el punto de equilibrio. Nos dice que tenemos un costo de 9 pesos entre 8. Y habíamos dicho que cada rebanada nos cuesta producirla 1.2. Ahora nosotros cada rebanada la vamos a vender en 2.25. Es decir,
al doble práctica. ¿Qué pasa si nosotros vendemos 2 rebanadas de pay a 2.25? Pues nosotros vamos a estar obteniendo 4 pesos con 50 centavos, ¿cierto? Vamos a tener pérdidas. ¿Qué pasa si yo vendo 4 rebanadas de pay a 2.25? Obtengo 9 pesos. Aquí estaría mi punto de equilibrio porque yo estaría de alguna forma recuperando, ¿cierto? Mis costos, que en este caso son 9 pesos. Ahora bien, si yo vendo 8 rebanadas de pay, mi ganancia, ¿qué ocurre? Pues 8 rebanadas de pay a 2.25, pues estamos hablando de 18 pesos. Aquí ya sobrepaso mi punto de equilibrio y estoy obteniendo ganancias. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Nos dice, imagina que acabas de iniciar un negocio de tamales. Pagas la renta de un local por 1,000 pesos al mes y un salario de 800 pesos al ayudante para vender. Además, 200 pesos de luz, de materia prima 6,000 al mes, de gasolina 500, de gas 400. María estima vender 1,000 tamales a un precio de 15 pesos cada uno. Entonces, vamos a empezar a clasificar. Vamos a empezar con nuestros costos de producción, que ya sabemos que son costos fijos y costos variables. Y tenemos primero nuestros costos fijos y tenemos la renta por 1,000 pesos, el ayudante por 800, la luz de 200 y la gasolina de 500. El gas, en el caso del gas lo colocamos como un costo variable, puesto que si hacemos más tamales, mayor cantidad, vamos a gastar más gas. Si hacemos menor cantidad, ¿cierto? Podemos gastar menos gas. Entonces, de materia prima serán 6,000 pesos. 6,000 más 400, 6,400. Ahora, ¿cuál es nuestro costo total de producción? Pues la suma de estos costos variables más nuestros costos fijos. 2,500 más 6,400 nos da 8,900. Vamos a determinar ahora nuestros costos variables por unidad, o sea, cuánto nos cuesta producir cada pieza. De costos variables tenemos 6,400 y habíamos dicho que se estiman vender 1,000 tamales. Nos saldrían cada uno en 6.4. Es decir, cada tamal nos costaría 6 pesos con 40 centavos y estimamos vender cada uno de ellos en 15 pesos. Vamos a determinar nuestro punto de equilibrio. Y nosotros lo podemos calcular en unidades y en línea. En unidades la fórmula nos dice costo fijo total entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, costos fijos totales, y nosotros tenemos nuestros costos fijos de este lado, 2,500. Precio de venta unitario, 15 pesos, menos costo variable unitario, 6.4. Y aquí lo tenemos. Y nosotros tenemos, nos arroja un resultado de 290. Ahora vamos a calcular esto mismo, pero en dinero. Entonces nos dice aquí, costos fijos totales, uno menos costos variables por unidad entre precio de venta por unidad. Entonces, costos fijos totales, habíamos dicho, 2,500, uno menos costos variables por unidad, 6.4, precio de venta por unidad, 15 pesos. Y aquí nos está indicando que nosotros debemos, en dinero, de recuperarnos con 4,360.46. Ese sería nuestro punto de equilibrio, donde nosotros, ¿verdad? Pues estamos recuperando nuestra inversión, donde no perdemos, pero tampoco nosotros estamos ganando. Entonces necesitamos vender forzosamente 290 tamales.
Vamos a ver aquí la gráfica. ¿Sí? Tenemos primero que nada, ¿sí? La línea con los ingresos, ¿sí? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Y las unidades vendidas en el eje de las X, 50, 100, 200, hasta 400 tamales. Ahora bien, vamos a observar que tenemos aquí nuestros costos fijos, que es esta línea verde. Ujú. Y dice que son 2500. Entonces vamos a ver si es cierto. Tenemos 0, 1000, 2500. Y es totalmente cierto. Y aquí vamos a colocar nuestros costos fijos porque siempre van a ser los mismos, no importando si fabricamos 50 tamales o fabricamos 400. ¿Sí? Vamos a pagar exactamente lo mismo de luz, de agua, de renta, de teléfono, de internet y de salario de toda la empresa. ¿Sí? Ahora, nosotros a partir de aquí, de esta línea de costos fijos, van a ser, ¿sí?, una línea que nos va a ayudar a determinar el importe. Acá abajo también tenemos el punto de equilibrio en unidades, aquí tenemos el punto de equilibrio, el importe que nos dice que eran 4360. Entonces, en este tenor tenemos 4000 y 360 aproximadamente por aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es graficar nuestra línea azul a partir de aquí y hasta encontrarnos con los 4360, pero vemos que realmente está haciendo intersección. ¿Ya vieron? Entonces, estamos realmente ubicándonos en el punto exacto. 4360 unidades. ¿Sí? Ahora bien, aquí estamos, los 4360 unidades. Ahora bien, esta línea que vemos acá, la naranja, es el punto de equilibrio en unidades. Nos había salido el resultado que eran 290, ¿cierto? 290 tamales. 290 tamales. Entonces, parte del cero. ¿Sí? Y de aquí vamos a ubicar precisamente las 290 unidades, que aproximadamente es aquí. Ujú. Y efectivamente vemos que aquí colocamos ese punto de intersección y se une con el punto de equilibrio en importe y queda perfectamente cuadrado. Y así es como debemos de graficar nuestro punto de equilibrio. Terminado nuestra cuarta unidad. A continuación, nuestra quinta unidad lleva por título Excesos e insuficiencias. Como primer tema, 5.1. Exceso de inversión en los clientes. Si el importe de la inversión en clientes no guarda la debida proporción, existe un desequilibrio financiero, que significa una deficiencia, y toda deficiencia produce un desperdicio. Y todo desperdicio produce una reducción en las utilidades. Cuando no se recupera dentro del plazo normal de crédito, esto significa que los clientes no están cumpliendo oportunamente con sus obligaciones. Aquí lo vamos a colocar en el listo. ¿Qué ocurre cuando en una empresa, pues nosotros tenemos o damos crédito casa? Se conocen muchas empresas así como crédito casa, ¿no? Es un crédito, ¿cierto?, que nosotros podemos amortizar como empresa. No estamos recurriendo a ninguna otra empresa con carácter financiero, sino que la empresa está dando o le está otorgando crédito a sus mismos clientes. Dice, sabes que tú no puedes pagar en 1, 2, 3 días, no sé, 30 días, 60 días, ¿vale? Pero antes de poder nosotros determinar el plazo, ¿no?, siempre es importante ayudar a realizar un análisis financiero para ver la capacidad que tiene la empresa y cuántos días puede otorgar de crédito a sus clientes. Entonces,
Esta parte de las ventas a crédito puede ser bueno porque nos favorece, incrementa nuestro porcentaje de ventas, pero hay que tener mucho cuidado, como en el caso de Cope, que es una de las empresas que está otorgando créditos de una forma a diestra y siniestra, pero ¿qué ocurre ahorita? Pues ya tiene una gran cartera vencida y muchísimos clientes que no han pagado. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Pues son cuentas que de alguna forma están siendo irrecuperables y va a llegar un punto en que pueden afectar financieramente a la empresa. Por eso es importante crear buenas políticas, tanto de crédito como de cobranza, para recuperar esa cartera que de alguna manera está perdida. Y hablando precisamente de cartera, ¿sí? Dice, para el cálculo de la calificación media de la cartera se clasifican los saldos a cargo de clientes con base en la antigüedad de su vencimiento. ¿Sí? Por ejemplo, no vencidas, 30 días de vencidas. Y aquí tenemos el ejemplo. Clasificación por antigüedad de los saldos a cargo de los clientes. ¿Sí? Nosotros a mayor número de días le estamos dando precisamente una clasificación en la antigüedad. No vencidos, ¿sí? Tenemos 400,000 pesos y tenemos el 67%. Créditos vencidos a 30 días tenemos 100,000 y es el 17%. A 60 días tenemos 6,000, es el 10%. A 90 días tenemos 20,000, es el 3%. Y más de 90 días tenemos 20,000, que es el otro 3%. En la suma nosotros tenemos que habíamos logrado ventas por 600,000, ¿sí? Pero como podemos observar, no vamos a cobrar todo hoy, ¿sí? Algunas cuentas llegarán hasta 3 meses, ¿sí? Y otras están cayendo como en una cartera vencida, ¿cierto? Porque aún después de los 90 días, un 3% no se está recuperando. Entonces, esta clasificación es importante, puesto que cuando llegan aquí, entonces esta cartera vencida, sí efectivamente ya pasa a ser del departamento de cobranzas. Vamos a ver cuáles son precisamente las causas del exceso. La deficiencia en la inversión en clientes se puede deber a diferentes causas, principalmente en las siguientes. Una mala situación en general, ¿no? Cuando nosotros estamos otorgando créditos, tenemos que ver también cómo se encuentra el aspecto macroeconómico en nuestro país, ¿no? Si no estamos tal vez, no sé, en una recesión económica, en un proceso diferente o difícil que pudiera repercutir en las operaciones de la empresa, ¿no? También una mala situación del mercado especial en el cual opera la empresa, ¿no? Que particularmente un mercado se esté viendo afectado en ese momento. Porque puede también podemos tener exceso de cartera de clientes porque otorgamos muchos créditos, ¿sí? Somos tan generosos que le dimos crédito a todo el mundo, ¿sí? Pero realmente los créditos son una opción cuando verdaderamente nuestros clientes no nos pueden pagar de contado, ¿sí? O para aquellos clientes que ya llevamos mucho tiempo con ellos. No es para todo el público, entonces tenemos que aprender a ser de alguna forma como selectivos, ¿sí? A fin de que no carguemos con tantos créditos que otorgamos y no nos afecte esto financieramente. Recordemos que mientras más, con mayor inmediatez recuperemos nuestro dinero, ¿sí? Propio de originado de las ventas, pues mayor o más rápido es nuestro retorno de inversión y por lo tanto ese dinero lo podemos colocar en otras actividades. ¿Sí? Nos dice que también puede ser una política equívoca o errónea de ventas. Esto es muy cierto. ¿Sí? ¿A quién se les va a otorgar esos créditos CASA? Específicamente a qué clientes. ¿Sí? En ocasiones se cae en esta parte porque hay mucha competencia, ¿sí? O por también una falta en la política de cobros, que es el caso precisamente de Coppel, ¿sí? No tiene como tal una política de cobros. Todavía entonces, si un cliente va y dice, es que yo dejé de pagar hace 3 años, ¿cómo le puedo hacer? Ah, no, pues liquide el 100% de su deuda, ¿no? No, tiene que haber ahí una negociación
entre el cliente que está dispuesto a pagar y, por supuesto, en este momento, Coppel. ¿Cuáles serían los efectos del exceso? Vamos a verlos. Nuestros efectos del exceso y nos dice, la presencia de esta deficiencia no motiva solamente la reducción de las utilidades por los importes de los créditos que parcial o totalmente se dejen de cobrar, sino además por los gastos en que se incurre debido a su presencia tales como ¿sí? Gastos de cobranza, porque, ¿verdad? Pues si no nos están pagando, forzosamente vamos a tener que contratar a alguien que se encargue de cobrar. ¿Sí? Intereses del capital tomado en préstamo. ¿Sí? Ya está generando un interés ese dinero. Por supuesto, la pérdida de clientes, porque esos clientes que no nos pagaron, pues se convierten en clientes morosos, que muy probablemente ya a futuro tampoco van a querer comprarlo. ¿Sí? Entonces, lejos de hacerles un bien a esos clientes, pues inclusive ya hasta perdimos ahora. ¿Sí? Si el desequilibrio es causado por exceso de la inversión en los clientes, merece más atención cuando su presencia puede ser crónica o en épocas de depresión económica. Exacto, cuando en el país la situación económica no se encuentra bien, hay que tener mucho cuidado. No es momento de otorgar créditos porque entonces significa que en el mercado ¿sí? Las empresas están produciendo menos, están generando menos trabajo, hay mayor desempleo y por lo tanto las personas tienen menor capacidad de pago. Y en los negocios que hacen ventas a menudeo, no se considera que aquellos que son minoristas, pues están otorgando créditos de casa. Se, se, se toma más en consideración para ventas grandes, para ventas de mayoreo. Continuación, como tema, exceso de inversión en inventarios. ¿Qué pasa cuando una empresa compró de más? ¿Por qué compramos de más? ¿Por qué tenemos tanta mercancía para vender? Vamos a suponer una empresa como Liverpool, ¿no? Ellos directamente pues tal vez no fabrican la ropa, ¿no? Pero sí ya compran el producto terminado. También puede darse el caso de una empresa productora, como por ejemplo, no sé, la costeña, ¿no? Que hoy en día afortunadamente vemos que ya no tenemos exceso de inventarios, gracias ahí a una metodología que generó Toyota, que precisamente es el toyotismo, el cual se conoce como just in time, porque, ¿verdad? Nos ayuda únicamente a producir ¿sí? Justo a tiempo lo que se necesita. Es decir, yo solamente voy a fabricar ¿sí? Los pedidos que me están solicitando, no más. Y así como los fabrico, directamente se los mando al cliente para evitar la parte de almacenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en ocasiones vemos almacenes que son extensiones muy grandes, ¿sí? Por los cuales se paga una renta, se paga personal, luz, agua, teléfono, internet. ¿Sí? También se tiene que comprar infraestructura, un seguro. Todo eso es un costo financiero para la empresa. Entonces, ¿qué ocurre cuando quitamos esa parte? Pues la empresa se está ahorrando toda esa carga financiera. Y aquí nosotros podemos colocar el ejemplo en la industria automotriz que anteriormente, pues sí tenían en grandes extensiones, en patios enormes almacenadas, muchas unidades que producían, ¿sí? O simple y sencillamente producir. Pero ¿qué pasaba cuando un distribuidor solicitaba tal vez sí el modelo, pero no el color? Pues había que fabricarla. Entonces, Justin Time precisamente o el toyotismo viene a modificar esta parte que a través de presupuestos los clientes nos digan qué necesitan y cuándo lo necesitan para que la empresa entonces pueda crear sus órdenes de fabricación con base en lo que le están solicitando y en los tiempos que le están solicitando. Esto nos ayuda sin lugar a dudas mejorar, ¿no? A mejorar la carga financiera. Entonces, ¿por qué en ocasiones tenemos estos almacenes?
este, tan llenos. ¿Sí? ¿Por qué cometemos el error de decir que tenemos mucha mercancía para que no nos falte? Pero eso implica alto costo financiero porque nosotros estamos invirtiendo en un producto que está ahí almacenado por a lo mejor, no sé, un año, 2 años, mientras ese dinero pudo haber estado generándome algo más si yo lo hubiera invertido en, en otra, en otra, no sé, se me ocurre, en otro producto financiero. ¿Sí? Ahora bien, ocurre también que en estos almacenes podemos encontrar productos que no rotan tan fácil, es decir, hay algunos que se venden mucho, pero otros no tanto. También puede afectarlos porque pues se maltrata el empaque. ¿Sí? Muchas veces el empaque inclusive eh, llega al punto de romperse, se llenan de polvo, de humedad. Hay productos que les afecta esto. ¿Sí? Entonces, hay productos que de repente llegamos a encontrar que pues están rotos. ¿No? Y pues evidentemente que así ya no se puede vender el producto. Todo esto son pérdidas para la empresa. Entonces, grandes almacenes nos generan altos costos financieros. ¿No? No es lo mejor, en estos tiempos ya no. Fíjense que el toyotismo vino a revolucionar todas las industrias porque ahora muchas empresas están operando bajo este nuevo modelo o bajo este nuevo esquema. ¿Sí? Entonces, la deficiencia en la inversión de inventarios, ¿sí? Debe de ser algo realmente tratado con importancia, con delicadeza. ¿Sí? Si bien a bien sabemos que debemos de surtir todos nuestros productos porque solamente tenemos una oportunidad de venta, si en ese momento que el cliente va a Walmart y está buscando tenis talla número 5 y no hay, ¿sí? Pues simple y sencillamente esa venta ya se perdió porque a lo mejor el cliente ahora se fue con se llevó unas zapatillas. ¿Sí? Y yo ya perdí mi venta. Pero esto no significa que tampoco debemos de tener abarrotados nuestros almacenes con mercancía. Además, para eso precisamente existen los presupuestos que nos pueden ayudar mucho a medir cuáles serán nuestros niveles de venta y con base en ellos también, ¿por qué no hacer nuestras proyecciones en la parte de producción? A ver ahora las causas del exceso del desequilibrio financiero causado por el exceso en la inversión en inventarios. O sea, nos desequilibra financieramente el hecho de tener grandes inventarios, sí, sí nos puede desequilibrar. ¿Qué pasa si ahorita usted se dedica a vender tenis? ¿Sí? Usted ahorita en este momento tiene, vamos a suponer, tiene usted 10,000 pesos. ¿Sí? Llega con todos sus compañeros, les vende, ¿sí? Todos le hacen bastantes pedidos y precisamente usted se gasta o invierte esos 10,000 pesos, ¿sí? Para surtir todos los pedidos. Ya hoy nos los entregó, ¿sí? Pero resulta ser, ¿sí? Que cuando llega conmigo le digo, ¿y qué tal te fue? No, vendí bastante bien, ¿no? Todos me pidieron. Qué bueno. Oye, pues préstame 1,000 pesos. No, pero ¿qué crees? No tengo dinero. Pero ¿cómo se me estás diciendo que vendiste 1,000? Ah, sí, pero es que me van a dar en pagos, entonces hasta dentro de un mes ya me van a dar el primer pago. Realmente estamos viendo que en el momento no hay dinero, ¿cierto? No hay flujo de efectivo, no hay una entrada. Está habiendo un desequilibrio financiero, porque todo su dinero lo tiene invertido. Y además, los clientes aún no le han pagado nada. Entonces, tener todo invertido, ¿sí? En algo que te van a empezar a pagar dentro de un mes puede ocasionar precisamente un problema. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Cuáles pueden ser las causas. La primera, el deseo de no perder la reputación mercantil por la falta de existencias. ¿Sí? Nos dice que la insuficiencia de las existencias motiva la reducción de las ventas y la reducción de las ventas produce la disminución de las utilidades y lo que es más importante por su carácter permanente,
La insuficiencia de las existencias origina la pérdida de la reputación mercantil. Debido a que los clientes, pues simple y sencillamente ocurren con los competidores y por hábito o por conveniencia siguen operando con ellos. Para evitar esta situación, muchas personas, muchos hombres de negocio pueden llegar al extremo opuesto, hacer inversiones de consideración, es decir, hacer inversiones grandes, más allá de lo necesario en existencias de mercancías, es decir, tener grandes almacenes para que cuando el cliente así lo requiera, pues siempre haya mercancía disponible. ¿Sí? Entonces, pero esto, cierto, no siempre puede ser bueno. Vamos a ver la segunda causa, que es la falta de coordinación adecuada. Y nos dice, en la aplicación de esfuerzos y recursos, situación que no permite el desarrollo integral, armónico y equilibrado de las diferentes funciones de la empresa, como sucede, ¿sí?, cuando uno de los encargados de las distintas funciones considera eh, a las actividades de su función como totalmente independientes de las actividades correspondientes a las otras funciones y no como formando parte todas ellas de una unidad. En la cual cada una de sus partes debe operar en relación estrecha con las actividades de las otras partes con el propósito de obtener resultados satisfactorios. En el caso de una empresa mercantil se puede mencionar como, por ejemplo, la falta de coordinación entre las actividades de la función de compras con las actividades de la función de ventas. Y en el caso de una empresa industrial, entre las actividades de la función de compras con las actividades de la función de producción y de las actividades de la función de producción con las actividades de la función de ventas. De un modo determinante, las actividades de la función de compras y de la función de producción dependen de las actividades de la función de ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todas están interrelacionadas, ¿cierto? Y aquí tenemos nosotros casos o ejemplos, ¿sí?, que en este caso vamos a suponer que el área de ventas está generando un presupuesto, ¿sí?, y este a su vez se lo hace llegar a la parte contable, a la parte de producción, ¿sí?, y también se lo hace llegar a la parte de compras. Porque todos están interrelacionados, porque, ¿verdad? Forzosamente el área de ventas le hace saber a esta área que a lo mejor va a necesitar 100 pasos más, ¿sí? Pero el área contable forzosamente deberá de emitir el cheque, ¿sí?, para que el área de compras lo pueda solicitar esa materia prima. Entonces, en este caso, ¿verdad? El área de ventas está indicando que va a vender 100 piezas, 100 vasos, ¿no? El área de producción sabe perfectamente que necesita producir esas 100 piezas más, pero para eso necesita la materia prima. El área contable va a elaborar el cheque con el pago y el área de compras se encargará de pedir o de solicitar que esas materias primas lleguen en tiempo oportuno a el área de producción. Entonces, aquí podemos nosotros observar que todos ellos están trabajando de una forma interrelacionada, ¿cierto? Aquí no es que uno tiene mayor peso que otro. Por eso dentro de una compañía tenemos equipos multidisciplinarios donde contamos con profesionistas de distintas áreas, de distintos campos y de distintos niveles, a fin de que la empresa funcione de manera correcta. Vamos todavía a ver cuáles son las causas del exceso del desequilibrio financiero causado por el exceso de la inversión en inventarios. Y nos dice que el deseo de aprovechar las ventajas ofrecidas por los proveedores, como descuentos, bonificaciones, ¿sí?, facilidades de pago,
falta de entrenamiento en el difícil arte de gastar bien el dinero. Mucho se ha aprendido el arte de ganar el dinero, pero muy poco respecto al arte de gastarlo bien. Gastar el dinero es muy fácil, pero gastarlo bien es en extremo difícil. Y yo creo que sí. Esta parte me parece muy interesante. Entonces, muchas veces cuando nos dan una oferta, una promoción, un descuento, pues aprovechamos a comprar grandes cantidades de materia prima. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a tener muchísimo inventario en nuestro almacén y eso implica un costo, ¿cierto? Que hay que pagar. Después tenemos A, B, C. Este sería el inciso D. La inclinación a la especulación, vamos con la especulación, cuando dicen, es que probablemente se va a incrementar el precio de la leche, del huevo, ¿no? Y entonces nos adelantamos a comprar porque sabemos perfectamente bien que efectivamente se puede incrementar y si se incrementa, pues el costo del precio de nuestros productos se tiene que elevar. Entonces, em, para eso hay que generar contratos de forma anual con nuestros proveedores para que la especulación a la empresa no le afecte. Si tú haces un contrato de forma anual con un proveedor, él tiene la garantía de que tú siempre le vas a estar comprando. Ujú. Y tú tienes también una garantía, ¿no? Que él te va a entregar en tiempo y forma. Este que te va a entregar en tiempo y forma. Él, lo más importante, este proveedor va a respetar el precio pactado por ambas partes. Y es una forma de no quedarnos sin insumos, sin materias primas. Esta tarea es importante realizarla porque puede traer múltiples beneficios para la empresa, desde el hecho de no andar buscando proveedores en el último momento de forma intempestiva, sufrir o padecer de alzas en los precios, inflación, especulación, ¿sí? Sino que ya está pactado con anticipación y a los proveedores también les trae grandes beneficios porque saben la cantidad de mercancía que tú vas a adquirirles, tienen esa seguridad, tienen esa tranquilidad y saben perfectamente bien que cuentan contigo y con tu pago. Vamos a ver ahora los efectos del exceso de inversión en inventarios. ¿Sí? Primero nos dice que gastos de manejo, por supuesto. ¿Sí? Ya habíamos platicado que al tener muchos inventarios tenemos que pagar un almacén, seguros, instalaciones, salarios a nuestros empleados. Entonces, por supuesto que nos está generando un gasto. Intereses sobre el capital tomado en préstamo. Si es que hubiéramos sacado un préstamo, tenemos que pagar intereses. Ganancias que se obtendrían si el excedente se colocara en otra inversión o se destinara. Así es. ¿No? Entonces, si en vez de tener yo grandes almacenes, ese dinero yo lo colocara en un fondo de inversión, pues me va a estar siendo más rentable a tener ahí únicamente en mi almacén mucha mercancía que se me está empolvando, que se me está maltratando, y que en este momento no está teniendo ningún tipo de rotación. Después tenemos mercancías que se deterioran. Es cierto, hay algunos productos que lamentablemente sufren más el paso del tiempo. Ujú. Entonces, que no se pueden tener mucho tiempo almacenados. Hablemos de los perecederos, de todos aquellos productos que caducan. ¿Sí? Mercancías anticuadas. Muchas mercancías, muchos productos, pues se van actualizando conforme las nuevas tecnologías
Ujú. Conforme la moda, color, diseño, formas. Entonces no se pueden tener mucho tiempo almacenados. Si yo ahorita quisiera venderles ropa de los años 40, pues sería un poquito difícil porque la gente lo vería pasado de moda, ujú, o anticuado, baja de precios. Esto también nos puede estar afectando. Nos dice, por el natural aumento del desperdicio que motiva la abundancia de un artículo. Gastos incurridos por el deseo de controlar debidamente los inventarios. El costo del control no debe de ser mayor a su margen de provecho. Cuando se mantiene mucho control sobre un inventario, pues obviamente también se puede gastar un poco más, porque a lo mejor yo implemento un sistema y en vez de tener 10 almacenistas, deseo meter 20 para que controlen bastante bien, pero pues esto me está generando un exceso de inversión, ¿cierto? Me está generando un gasto mayor por filtraciones provocadas por la disminución en el control, porque cuando se tiene abundancia de mercancías es frecuente que el costo de su control sea superior al importe de las filtraciones y para no incurrir en el excedente de gastos de control sobre las mercancías de menor valor se reduce el control, pero se aumenta la posibilidad de que haya errores o filtraciones con relación a las existencias. Entonces, sí, aquí pueden haber errores. ¿Sí? No sé, ahí alguien me comentó que en el almacén estaba recibiendo varias cajas y al no tener tanto personal o personal suficiente, em, bajaron la mercancía, aparentemente contaron las cajas, se retiraron del lugar y quienes habían llevado la mercancía se cargaron nuevamente en la camioneta algunas de las cajas. Entonces, pues ya no las encontraban, las andaban buscando y cada caja tenía un alto valor en el mercado, lo que estaba ocasionando conflictos dentro del área, puesto que no las encontraban y era prioritario. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de las filtraciones o las fugas. Continuación, como tema 5.3, exceso de inversión en los activos fijos. ¿Hay desequilibrios por exceso en los activos fijos? Sí, sí puede existir. ¿Sí? Aquí nosotros estamos viendo una gran cantidad de autos, ¿sí? Lo que le comentaba hace rato. ¿Sí? En la industria automotriz sí había un exceso de inversión hace algunos años, puesto que se fabricaba a gran escala. Se fabricaba mucho, 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 ¿vale? Se pensaba o se tenía la ideología de que fabricar mucho era lo mejor, ¿sí? Y se tenían grandes patios con muchas unidades, pero eso también representaba una gran inversión que muchas veces ahí estaba en stand-by por mucho tiempo, ¿no? Entonces, esto que le ocurrió a la industria automotriz hasta que Toyota creó el toyotismo, pues sin lugar a dudas que es un problema, pero también esto lo podemos ver, por ejemplo, en empresas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de Coca-Cola, parece bien. Coca-Cola, que es una empresa que tiene un parque vehicular impresionante, ¿sí? Pero no sé si usted ha observado en las calles que muchas de sus unidades son modelos recientes. La pregunta será, ¿cómo es que hace Coca-Cola para siempre estar renovando su parque vehicular? ¿Sí? Porque cada uno de esos camiones tiene un alto costo. Ahorita han de andar arriba de los 2 millones cada unidad. ¿Cuántas unidades vemos que andan repartiendo tiendita tras tiendita? Entonces, aun cuando es una empresa multinacional, no tendría la capacidad financiera para estar comprando cada 3 años unidades.
y renovar todo su parque vehicular. ¿Cómo es que entonces Coca-Cola lo hace? ¿Mm? Bueno, pues simple, a través de una herramienta que se conoce como arrendamiento puro. ¿Mm? ¿Qué es esto? Bueno, pues ellos rentan las unidades. ¿Mm? Vamos a suponer que los camiones son de la marca Mercedes-Benz. ¿Mm? Le rentan 100 unidades a Mercedes-Benz durante 3 años. Durante esos 3 años, ellos pagan una renta, como si fuera una mensualidad, la cual es menor que si estuvieran comprando la unidad y es 100% deducible. ¿Qué es esto? Bueno, que si yo le voy a pagar al SAT 1 millón de IVA, ese millón en este caso se va para el pago de estas rentas. Por eso es que de repente vemos a muchos empresarios que cada año tienen coche nuevo. ¿Por qué? Pues porque es deducible de impuestos. Realmente no es de la empresa, tampoco es de ellos, ¿sí? Pero de que este dinero se vea al SAT, a que este dinero lo utilice la empresa a través de su parque vehicular, pues es mejor que lo utilice la empresa en un parque vehicular, ¿cierto? Porque además le está ayudando a sus funciones. Entonces, creo que es una muy buena estrategia esta parte para no tener un exceso de inversión en activo fijo. ¿Qué pasa al término del plazo? ¿Mm? Al término del plazo, pues simple, se regresan las unidades y si uno desea, puede volver a contratar, ¿mm? Pero otra vez ya te van a dar unidades nuevas. ¿Mm? ¿Qué ventaja tienes? Que pues durante esos 3 años sabes perfectamente que es una unidad que no te va a dar lata, es decir, que no va a tener fallas mecánicas, que no va a dejar tirado a tu personal en la calle, que necesita menor cantidad de mantenimiento, servicio, porque además ya lo incluye el arrendamiento puro, refacciones y seguro también ya van incluidos, si llegara a ser el caso. Entonces, pues el arrendamiento puro tiene muchas ventajas porque nos ayuda a quitarnos ese exceso de inversión en activos fijos. Ahora, el arrendamiento puro no solamente puede funcionar para unidades, también hay para maquinaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado para observar en qué momento es el adecuado para contratar un arrendamiento puro. No puede ser la única forma, no es la única forma en la que podemos quitar esa parte de exceso de inversión en activos fijos. Por ejemplo, empresa Unilever, ujú, es una empresa igual multinacional, tiene una gran capacidad financiera, ¿cierto? Tiene enormes plantas en todo el mundo. Ellos se dedican a fabricar primavera, ¿no? Pero ellos aquí en nuestro país le dieron la maquila a Bonafide, ¿no? De toda esa margarina. Entonces, Bonafide se encarga de producirla en sus instalaciones, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, Unilever le dijo, ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes camionetitas para repartir tus productos. Quiero que me hagas todo el proceso, que me la fabriques y que me la distribuyas. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Unilever se está quitando ese exceso de inversión en activos fijos. No está gastando en una planta, en maquinaria, en personal. No se toma la molestia en distribuir el producto, sino que todo se lo hace un intermediario, en este caso, que es Benafil. También es una buena forma, a través de la maquila, de quitarnos esta parte de exceso de inversión, que esta es una tendencia que hoy en día se está dando mucho ya en varios países, aparte de dar a maquila. Ujú. A continuación, como tema, 5.4 excesivo costo de ventas. Y nos dice, es posible que se hagan trascendentales modificaciones en la organización y en la política administrativa de la empresa, principalmente en la función de ventas y en la de compras o de producción, sea el caso. O sea que también podemos tener excesivos costos en las áreas de venta. Sí. ¿Por qué? Por pago de comisiones.
porque hay menos utilidades, porque también podemos tener un ajuste en el pago de las comisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Con el pago con un alto pago de comisiones? Pues sí, la empresa va a obtener una menor utilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos esos ajustes, ¿no? Porque evidentemente que le puede pegar al costo de las ventas, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado con la parte de distribución, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer llegar nuestro producto hasta el consumidor final? Vamos a ver cuáles son las causas del exceso, ¿no? Las causas internas, además de las externas de los aumentos en el costo de ventas, son múltiples y persistentes, lo que hace complejo el problema y amerita un estrecho y continuo estudio entre las causas internas de carácter genérico que motivan la elevación del costo de ventas, dentro de las cuales figuran las siguientes. Y tenemos la primera de ellas, que es una deficiente política de compras. ¿Sí? Si nosotros compramos a un precio más alto, más elevado, ¿sí? La materia prima que va a ocurrir, la empresa va a ganar menos. Ujú. ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad? El costo de venta se incrementa. Vamos a suponer que nosotros vendemos tamales, ¿sí? Y toda la materia prima para elaborar el tamal nos cuesta 14 pesos y los vendemos en 15. Estamos ganando un peso por tamal. Realmente no es rentable para la empresa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de fijar las políticas de compras. Segundo, nos dice un inadecuado manejo y almacenaje de las mercancías. Así es. Ujú. Si por el caso ya de un producto terminado, hay que tener políticas de cómo se debe de manejar el embalaje, las cajas, ¿sí? Y cómo se deben de almacenar. Hemos encontrado almacenes en el cual vemos que las cajas hasta las avientan. Ujú. Los empleados se suben arriba de ellas. Ujú. Los almacenes donde hay filtraciones de humedad. ¿Y qué ocurre? Que pues toda esa mercancía ya no se puede vender, son pérdidas para la empresa. Entonces, una adecuada política en el manejo y uso de almacenes es primordial para que se puedan operar de forma óptima. Tercero, deficiente contratación y manejo del factor humano. Por supuesto, ¿sí? ¿Qué ocurre si yo contrato vendedores? ¿Sí? Y son personas que a lo mejor nunca les preguntó si realmente les gustaba vender. Ujú. Simple y sencillamente yo decía que con que tuvieran como requisito la secundaria, los contraté y los mandé a campo. Pero esto, en vez de traerme beneficios por tener mi plantilla completa, puede traerme todo lo contrario, porque van a ser personas que van a ir a campo, pero no van a lograr las ventas que yo estoy esperando. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en el proceso de contratación, porque cada vez se ha visto mayor especialización en la parte de contratación de vendedores. Una inadecuada técnica de producción. Así es, ¿vale? Si nosotros producimos sin estándares de calidad, ¿qué va a ocurrir? Que muchos productos, pues, no van a servir. Pues vamos a tener que desechar, se van a tener que ir a la merma. Y entonces, ¿verdad? Nosotros estamos pagando un costo de producción por esos productos que no sirvieron y que se van a tener que desechar. Es dinero que la empresa está perdiendo. ¿Sí? Ventas insuficientes, sin lugar a dudas, ¿de qué se nutre una empresa? De las ventas. ¿Sí? Ese es el punto en el cual es como la sangre en las venas del cuerpo. Lo mismo ocurre con ventas. Ventas inyecta a todas las áreas, a todas las partes para darles vida. Sin esos nutrientes, sin ese dinero, las empresas no pueden funcionar. ¿Sí? Incremento continuo de los costos fijos. ¿Sí? Si constantemente nuestros costos fijos están incrementando, va a llegar el punto
en que eh, no vamos a poder mantener el precio que habíamos establecido para nuestro producto o vamos a tener inclusive que incrementarlo, cosa que, ¿verdad? Pues no nos beneficia. Inadecuado financiamiento. Si la empresa tal vez no tenía dinero para producir, pide dinero a un banco y no hay ventas. ¿Cómo pagamos ese dinero ahora? Entonces, hay que tener mucho cuidado también al momento de solicitar un crédito. A continuación, como tema 5.5, excesivo costo de distribución. También tenemos excesos en los costos de distribución, ¿sí? Los cuales también son llamados gastos de venta, los cuales comprenden precisamente estos, los gastos administrativos de venta y los gastos propios o relacionados con la función de ventas. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo aquí distintos medios de transporte para hacer llegar nuestros productos hasta el consumidor final. ¿Sí? Y a mí me gustaría analizar tres empresas de las cuales actualmente muchos de ustedes consumen productos: Mercado Libre, Temu y Amazon. Es que estas empresas amortizan en la parte financiera las entregas. Yo me he cuestionado, me he preguntado, ujú, yo compré unos aretes de 15 pesos en Temu y no pagué envío. ¿Cómo es que la empresa puede amortizar mi entrega hasta la puerta de mi casa? Ujú. Entonces vamos a ver, en el caso de Mercado Libre, tiene algunos autos que son particulares y que los van a entregar por zona, ¿cierto? Creo que les pagan por entrega, ujú, o, eh, o por paquete, ¿cierto? Pero es por una zona, entonces le dan una zona y a lo mejor les dan 10 paquetes y ya les dan el pago. Ahora, en el caso de Temu también, ujú, es por zona, ellos manejan en algunos puntos la entrega gratis, ¿sí? En algunos dicen que el importe mínimo es de 180 pesos que te puedan venir a entregar. Entonces ellos ya midieron el costo financiero de cuánto es lo mínimo que ellos deben de vender. Ujú. Hay empresas que tasan sus ventas, ¿sí? Con base en un porcentaje de utilidad, es decir, por cada peso que yo vendo, yo gano 12 centavos. Indistintamente del producto, yo gano 12 centavos. ¿Qué ocurre entonces? Ellos ya saben cuál es el porcentaje de amortización que ellos tienen, en este caso para costos de distribución. ¿Sí? En el caso de Amazon, creo que también me dicen algunos alumnos que hay un importe mínimo y el pago es por paquete, ¿sí? Y también es por zona. Entonces, de esa manera estas empresas pueden amortizar financieramente sus costos de distribución. A ver, ¿cuáles son las causas del exceso que pueden dar origen a esta deficiencia en el uso o en la carga excesiva de los costos de distribución, además de las enunciadas en la parte final de los comentarios relativos a costos, ¿sí? A costos de ventas? Entonces, tenemos primero que nada, ¿sí? El desconocimiento del mercado, no conocer el mercado en el cual yo me encuentro. Esto puede ser, por supuesto que sí. Yo no sé cómo se desplaza el mercado de la ropa, ¿no? Hasta ahora, digo, hasta hace algunos años, pues nosotros íbamos a un centro comercial, inclusive, porque no un tianguis, a un local, ujú, a comprar ropa, ¿cierto? Este nuevo movimiento que ahora se está dando a través de redes sociales es totalmente diferente, opera de manera totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, evidentemente que hay que conocer bien el mercado y realizar profundos estudios a fin de ver cómo es que podemos realizarlo, ¿sí? Cómo es que yo puedo desplazar mis productos hasta la puerta del consumidor. ¿Sí? Después nos dice una mala política administrativa. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en la parte de distribución, ¿sí?
Hay políticas que dicen, nosotros le vamos a surtir a nuestro cliente en un tiempo máximo de 24 horas. Pero, ¿qué ocurre si realmente nosotros, nuestro sistema, no está para ofrecerle al cliente el producto en 24 horas? Pues nosotros le estaríamos fallando, ¿cierto? En ocasiones es mejor eh, holgar un poquito más esta política de una entrega del momento en el que el cliente está fijando el pedido hasta una entrega de 72 horas. Muchos portales en internet colocan una fecha y todavía le colocan que es como una fecha aproximada o tentativa. Una mala política de ventas, por supuesto que sí. Y una mala política financiera que aquí nos dice que se puede ver a negligencia e incapacidad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en los aspectos de cómo vamos a distribuir. Hablando de políticas de ventas, y me gustaría mucho enfatizar precisamente todos estos portales que hoy vemos, Temu, Shein, que tienen políticas bastante bien claras y definidas, ¿no? Y ahorita estaba recordando yo Domino's, ¿cierto? Que después de cierto tiempo la pizza es gratis, ¿no? La forma de distribución en este caso de Domino's, ¿no? Es así, ¿no? Que después de los 30 minutos, ujú, la pizza es gratis, ¿no? Es su forma de distribución, es su forma de hacerte llegar hasta la puerta de tu casa su producto. Ellos hicieron varios estudios a fin de determinar de sus puntos de venta y hasta cierto rango donde pueden surtir. Entonces, ¿qué ocurre si tú quieres llamar de Cuautitlán Izcalli a una sucursal en la Ciudad de México? No te van a atender la llamada, ¿cierto? Porque solamente operan dentro de un rango en el cual ellos saben perfectamente que se pueden mover. Ahora bien, las motocicletas tienen una versatilidad que pasan por zonas donde hay tráfico, por espacios muy estrechos, ¿no? Muy pequeñitos, entonces sí o sí la moto siempre pasa. Y hablando de malas políticas financieras, pues sí puede darse el caso de que en el aspecto de distribución, nosotros establezcamos que el tiempo máximo de cobro a nuestros clientes sea de 3 días, ¿sí? Entonces hay que tener muy claro el lapso también en el que nosotros vamos a recuperar esa inversión para cubrir también todos los gastos que se están originando, como en este caso, la distribución. A continuación, como tema 5.6, capital insuficiente. Vemos ahí que la persona está sufriendo porque no hay dinero. ¿Quién sufre? Pues el encargado de finanzas, quien directamente es el responsable de manejar la parte del dinero dentro de una compañía, ¿no? En ocasiones se puede llegar a creer que es el contador, pero no, realmente es el gerente o el director de finanzas. La situación financiera de una empresa con respecto de su capital contable y pasivo se considera satisfactoria cuando es mayor el capital contable que el pasivo, ¿no? Pero cuando el importe del pasivo es superior al capital contable, se considera que existe un desequilibrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos está indicando que nosotros no tenemos tanto dinero en este momento, pero tenemos muchas deudas, ¿no? Entonces nos dice que es necesario que deba existir entre las dos fuentes de sus recursos, capital contable y pasivo. Esto refleja que su situación financiera no es satisfactoria. La pregunta será, entonces, si no hay dinero en este momento en la empresa, ¿cómo solucionamos para pagar esta quincena, la nómina? ¿Cómo podemos obtener liquidez? Bueno, de hecho, puedes solicitar un crédito a un banco, a una institución financiera, ¿sí? Podemos también, ¿por qué no?, vender acciones. Podemos, en vez de pagar dividendos, reinvertir
esa cantidad de dividendos y dentro de un año le regresamos a nuestros accionistas sus dividendos, los que le corresponden al año anterior, más un porcentaje de intereses que muchas veces es menor al de un banco o una institución financiera. Por la aportación de un nuevo socio, o por el factoraje, que esta es una forma también muy utilizada. ¿Qué es lo que ocurre en el factoraje? Bueno, pues yo a lo mejor tengo en este momento facturas por 500,000 pesos. Y hoy necesito 500,000 pesos para pagarle a un proveedor, si no, no me surte materias primas. Pero no tengo dinero y mis clientes me van a pagar hasta dentro de 2 meses. ¿Qué hago? Yo puedo llevar esas facturas a un banco o una institución financiera, ¿sí? Y ellos toman esas facturas en prenda, entonces a mí me van a dar 450,000 pesos de los 500,000 pesos que representaban esas facturas. La diferencia es la cantidad que esa institución financiera está ganando, está recuperando. Porque esa institución financiera, cuando lleguen los 2 meses, va a cobrar efectivo los 500,000 pesos a esos clientes de manera directa. Pero es una buena forma de nutrirse de capital cuando pues existe la premura de obtener dinero. Claro, por supuesto, sin la necesidad de estar solicitando un crédito, claro, hay un pequeño porcentaje tal vez de pérdida, pero en ocasiones es menor que si solicitáramos un crédito. ¿Cuáles serían las causas de la deficiencia? ¿Mm? Nos dice, las empresas pueden llegar a tener capital insuficiente vamos a ver la número uno, la presencia de uno o varias de las deficiencias financieras por una distribución inadecuada de los recursos. Una inadecuada, una distribución inadecuada de los recursos. ¿Qué ocurre? Bueno, yo puedo tener gran cantidad de mi dinero invertido en materias primas, en producto terminado, pero no está circulando en ese momento. El dinero está ahí en el stand-by. O puedo tener a lo mejor ese dinero, se me ocurre, en clientes que en este momento no me van a pagar, o sea, hoy no me van a pagar. Todo eso se va a convertir en dinero, pero hoy, en este momento que lo necesito, no lo tengo. Por eso hay que eh, colocar un porcentaje de dinero que cada área debe de manejar o de utilizar y no sobrepasar ese presupuesto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una distribución adecuada de los recursos. Número dos, la presencia de una depresión económica general o en particular en la actividad mercantil a la que pertenezca la empresa. Cuando ocurre una recesión o una depresión económica en un país, sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas que va a venir a afectar al mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay menos circulante y por lo tanto, ¿verdad? Puede ser, ¿por qué no? Que nosotros tengamos en ese momento mayor cantidad de clientes morosos. ¿Sí? También puede ser que disminuyan las ventas. ¿Derivado de qué? De esto, de que hay menor cantidad de circulante de dinero y las personas pues no tengan con qué comprar o con qué gastar para adquirir productos a distintas empresas. Vamos por la tercera, por la presencia inusitada de una prosperidad general o solo la actividad mercantil a la que se dirige la empresa. ¿Qué ocurre aquí cuando hay una prosperidad general, es decir, todo caso contrario de una depresión?
económica, cuando estamos en una etapa de auge, pues las personas en ocasiones no quieren gastar su dinero, sino que prefieren tenerlo ahí ahorrado para cuando se suscite algún inconveniente como una recesión económica o una depresión económica, tengan con qué sustentar ese tipo de situaciones. Vamos con la cuarta. Un aumento de las operaciones de la empresa motivado por la eficiencia de la administración, acompañado dicho incremento a las mismas circunstancias mencionadas en el punto anterior. ¿Qué ocurre aquí? Cuando de momento la empresa decide producir a gran escala, ¿sí? No basándose en los presupuestos que tiene. La mercancía se va a quedar ahí en el almacén, en stand-by, y es dinero que de alguna forma, pues simple y sencillamente se tiene invertido, ¿no? Y esto puede ayudarnos a quedarnos en capital. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imagine que usted ahorita acaba de cobrar 10,000 pesos y usted va a surtir la despensa en su casa y imagine que usted surte esos 10,000. ¿Qué pasaría? Pues usted se queda sin un peso durante todo el mes, porque surtió toda su despensa, pero ¿y ahora con qué va a pagar el agua, la luz, la renta, el internet, el gas? No puede gastar todo su capital en la despensa, ¿cierto? Lo mismo ocurre en una empresa, no puede invertir todo su capital en materia prima. Vamos con el número 5, a la conveniencia de acudir al capital ajeno, ¿sí? En vez de acudir a un aumento de capital propio, ¿sí? En virtud de que por el primer procedimiento los acreedores participan temporalmente de los beneficios a base de un interés. Entonces, ¿qué ocurre? Pues simple, nosotros estamos solicitando un préstamo a un acreedor en este caso, al cual evidentemente nosotros tenemos que pagarle un interés por habernos prestado dinero. Pero ¿qué ocurre? Bueno, pues en ocasiones, ¿verdad? Los intereses son excesivos, ¿sí? Y aunado a esto que en algún punto hay que recuperar el capital, entonces puede ser un poquito difícil o pesado estar liquidando una deuda. Claro, si es gradual y es en parcialidades, bueno, pero ¿qué ocurre si nada más voy dando los intereses, el pago de intereses, y al término del crédito tengo que regresar el 100% de capital más los intereses? Pues también ahí sería un poquito difícil. Entonces, hay que tener cuidado cuando se pide principalmente dinero prestado. Vamos a ver los efectos de la deficiencia. La presencia de la deficiencia de capital insuficiente afecta a las empresas desfavorablemente en las utilidades en tres formas fundamentales. La primera, por el aumento de atención de forma continua, que la administración debe de poner para el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones y sostener el crédito de la empresa con la consiguiente reducción de la atención de los otros aspectos. El inciso B, por las restricciones que los acreedores impongan a la empresa en su libre administración, lo cual puede implicar que no aproveche en toda su amplitud y oportunidad las coyunturas favorables. Puede ser que al solicitar un crédito, ¿cierto? Un acreedor nos imponga pues ciertas restricciones. Y la última, por el costo de capital tomado en préstamo. Costo que se incrementa a medida que los acreedores se percatan de la necesidad que tiene la empresa de un financiamiento de esta naturaleza o medida que la insuficiencia del capital propio se vuelva crónica. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden percatar
de que realmente constantemente estamos necesitando dinero y que una vez que nosotros obtuvimos un crédito, ¿verdad? Y lo liquidamos, nuevamente solicitamos otro crédito y a lo mejor todavía no pagamos ese, ya estamos solicitando otro crédito. Y entonces, evidentemente que el acreedor se está percatando que pues nosotros estamos teniendo como esa necesidad de constantemente solicitar financiamiento, cosa que no es bueno. ¿Por qué? Porque pues nosotros estamos pagando mucho dinero en intereses. Entonces, todas las ganancias de la empresa se están yendo únicamente para pagar intereses y no nos estamos quedando con nada. A continuación, como título, 5.7, ventas insuficientes. Si las ventas son inferiores a las que deben realizarse en proporción a la cuantía de tales elementos, dicho desequilibrio es la deficiencia. Las ventas son la generatriz de las utilidades. Por tanto, de las funciones de una empresa, la más importante es la función precisamente de ventas. Y a mí la verdad es que me parece esto bastante razonable, que digan que una de las directrices más importantes es esta, ¿no? El área de ventas. Repito, porque lo que ocurre, lo que hace el área de ventas es que le proporciona a la empresa utilidades y a través de esas utilidades se pueden pagar todos los costos de producción y todos los gastos que incurren dentro de la empresa. Entonces, si no vendemos, simple, no hay con qué pagar todos esos compromisos. ¿Sí? Nosotros aquí estamos teniendo o vemos unos chicles, no sé si usted los recuerda, que son de la marca Bumi. Hace muchos años los veíamos por todos lados. Hoy ya no están tan presentes en el mercado. ¿Derivado de qué? Derivado de que si usted compra uno de ellos e intenta masticarlo, pues son muy duros. ¿No? Pero lo que tal vez la marca no ha dicho es que están hechos de chicle natural. Es decir, no contienen azúcar más que el azúcar natural porque el chicle es dulce. Por lo tanto, si usted compra uno de ellos, le va a limpiar los dientes. No produce caries en los niños, además de que los pueden consumir las personas diabéticas y es como si tú te estuvieras lavando los dientes al masticar uno de ellos. Por eso son tan duros. El chicle en su estado natural es muy duro, como el bubli. Entonces, ¿pero qué ocurre? Pues al no hacerle una buena promoción, una buena publicidad, la gente desconoce eso. Y si yo comparo un Mubli contra un Trident, pues un Trident es suavecito, tiene un agradable sabor, bastantita azúcar, lo que lo hace pues muy apetecible, extra suave. ¿Y qué ocurre con el Bubbly? Pues no lo puedo ni masticar, ¿verdad? Me duelen hasta las encías, la mandíbula. ¿No? Y esto ha repercutido sin lugar a dudas en el porcentaje de ventas de la empresa. Por eso es que prácticamente ya no los vemos tan presentes en el mercado. Hace algunos años renovaron su imagen, veíamos unos bubbles como larguitos, ¿no? Como unos rectángulos. Y pues es como la última actualización que le hicieron al producto. ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando la empresa no está vendiendo, ¿no? Crear estrategias que realcen, ¿no? Que nuevamente incluyan el ciclo de vida a los productos o a los servicios que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Y es que fíjense, la otra vez estaba viendo un artículo acerca de iPhone y de sus costos de producción. Recuerden que habíamos platicado, un iPhone, su costo de producción es de 2.600, pero por ahí algunos alumnos me han dicho que hay iPhones que llegan a costar hasta 30.000 pesos o hasta 50.000 pesos, ¿no? Cuando su costo de producción es de 2.600. La pregunta es, ¿por qué pagamos tanto por un iPhone si solamente cuesta producirlo 2.600? ¿Qué es lo que me está dando un iPhone que estoy dispuesto a pagar más del doble, del triple, del cuádruple? Ujú. ¿Por qué lo hago? Simple, porque iPhone no vende celulares, vende lujo, estatus y modernidad. Las personas
¿Estamos dispuestos a pagar esto? Sí, sí estamos dispuestos. Vamos a ver las demás circunstancias constantes que nos ocasionan ventas insuficientes. La primera, que permaneciendo constante las ventas, los costos aumenten debido a los gastos en que se incurre en el aumento de incrementar las ventas o que disminuyan los costos debido a la tigente reducción en algunos de sus conceptos. ¿Qué cosa puede generarnos una baja en las ventas? Que aumentando las ventas se opere un incremento en los costos no proporcional, ¿no? Sino superior al aumento de las ventas. Por tanto, no traducimos el aumento del volumen de las operaciones en el correspondiente aumento de las utilidades. Existen productos en las empresas que de repente no nos están dejando utilidades. Por ejemplo, yo veía en Bonafina que como tal, el jugo, el de Bonafina, no le dejaba utilidades a la empresa. Y la cuestión era por qué seguía en el mercado, simple porque el jugo de Bonafina es la imagen de la empresa, aun cuando no se generaban, aun cuando este producto como tal no le generaba utilidades. A continuación, como tema, 5.8, inadecuada distribución de utilidades. Las utilidades que obtienen los negocios desempeñan una función importante no solamente en una empresa, sino en la economía, ¿no? Y a lo largo de la historia también en la organización de las sociedades humanas, en virtud de que son el estímulo para diversificar la producción, es decir, para que se generen los sistemas de producción y de este modo se pueda proveer a los consumidores, ¿no? Del máximo de satisfactores, es decir, que los seres humanos tengamos productos, alimentos sobre la mesa, ¿no? Que tengamos que consumir o que tengamos productos que ingerir. Los negocios, al tratar de elevar al máximo sus ganancias, pueden prestar un mejor servicio a la comunidad, ¿no? Es importante crear buenas políticas de distribución de las utilidades, declarando dividendos. Es decir, cada cuándo y cuánto es que vamos a pagar dividendos a nuestros accionistas, ¿cierto? Número dos, dejando a dicha utilidad formando parte del capital contable. Siempre hay que aportar una cantidad de estas utilidades al pago de dividendos, al capital contable o capital de trabajo, a las utilidades o pérdidas, ¿cierto? Y a la reserva legal. Nos dice que el tercero, aplicándolo parcialmente al reparto de dividendos y a formar parte del capital. Indistintamente de la política que la empresa quiera aplicar, siempre es importante distribuir esas ganancias, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente que todas las empresas lo hacen y no el 100% de las utilidades se van al pago de dividendos o a reserva o a capital de trabajo, sino, ¿verdad? Tienen que ser distribuidos de forma uniforme. Hemos terminado nuestra quinta unidad. Vamos a pasar a nuestra sexta y última unidad, la cual lleva por título Reexpresión de los estados financieros. Como primer tema, 6.1, concepto de reexpresión de los estados financieros. Este es un método que se utiliza para corregir la información contable que se ha visto afectada por la inflación o para cambiar la moneda de los registros contables de una empresa. ¿Qué significa esto? Cuando dentro de un país hay inflación, se obliga a que las empresas actualicen esa información de acuerdo a los porcentajes en los cuales se incrementó esta inflación. Ahora bien, cuando hay un cambio en la moneda como en nuestro país que hubo, cuando nuestra moneda tenía tres ceros más, usted recordará, en ese caso también se obligó a las empresas a reexpresarlos, ¿sí?
el en base en qué o con base en qué, con base en la moneda actual. Ahora bien, vamos a ver qué es esta parte de los datos. Nos dice, la reexpresión se hace generalmente con un método de ajustes por cambios en el nivel general de precios. ¿Cómo lo hacemos? Mediante normas de información financiera, es decir, mediante aquellos, aquellas leyes, aquellas normatividades que emiten las NIF, principios contables e indicadores económicos, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, aquí en nuestro país, que emite INEGI. En este sentido, al realizar esa operación, se expresa la verdadera situación de la empresa al momento de presentar los estados financieros a los socios, de modo que los saldos que se muestren sean reales, ¿no? Y acordes a los efectos de la inflación, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es actualizar la información de acuerdo a lo que en este momento estamos viviendo. A continuación, como título, 6.3, actualización. La reexpresión de los estados financieros es una obligación legal que las empresas deben de cumplir para mantener precisamente esos documentos actualizados en la moneda actual del país de origen. ¿Cuáles son las razones por las que se debe de realizar esta expresión de los estados financieros? La primera, cambios en el cono monetario debido a la inflación, errores en el registro de las cuentas y partidas monetarias, o bien el cambio de moneda. Para realizar la reexpresión de estados financieros se pueden seguir, se puede seguir la guía de las NIF 29 que forma parte de las normas internacionales de información financiera, es decir, que forma parte de las NIF. Y nosotros aquí tenemos un ejemplo precisamente de esa reexpresión. Nosotros tenemos activos y tenemos nuestros activos y tenemos una cifra base original de 30,000 pesos, ¿no? Como sufrimos un efecto de inflación, el efecto de reexpresión o de inflación son 9,000 pesos. Por lo tanto, 30 más 9 y la cifra con inflación ya reexpresada queda en 39,000 pesos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos pasivos, teníamos originalmente 20,000, más el efecto de inflación, que son 6,000, queda 20 más 6, 26,000 pesos ya reexpresado en los estados financieros, ¿no? Entonces, esta es una forma breve de presentar cómo puede observarse esa reexpresión en nuestros estados financieros. A continuación, como título, 6.4, análisis financiero de títulos de valor. Son títulos de valor, los documentos, ¿sí? Todos aquellos títulos de crédito que provienen de una emisión en serie, ¿sí? Conceden a todos sus tenedores, a todas las personas que los poseen, los mismos derechos que se consignan en los propios títulos y pueden transferirse por el endoso o la simple entrega, ¿sí? ¿Qué se puede traspasar? Las acciones ordinarias, ¿sí? Las acciones preferentes, las obligaciones, los petrobonos, los CETES, entre otros tantos títulos de valor que se pueden traspasar, ceder o endosar. Pero
¿Qué realmente es un título de valores? Se conoce a cualquier documento que contiene un derecho económico, esencialmente de pago y cobro, y que además son transmisibles ya que pueden pasar de una persona a otras. Entonces, la transmisión es, por tanto, un punto fundamental en la definición de qué son los títulos de valores, y lo es porque para ejercitar cualquier derecho es obligatorio tener su posesión. Es por ello por lo que su transmisión se les considera bienes muebles. Se ha convertido también en un objeto especial de protección legislativo por el derecho mercantil. Aquí nos habla de España, pero también, por supuesto, aquí en nuestro país, en México, principalmente, que viene plasmado en nuestro Código de Comercio. Ahora bien, su función ha cambiado poco a lo largo de los años. ¿Cuáles son sus principales funciones? Permiten trasladar dinero, ¿no? sin que, eh, sin que, sin que de por medio exista movimiento físico de esto. Esto es por el hecho por el que fueron creados y se convirtieron en un elemento clave para el desarrollo del comercio, ¿no? Su negociación ha permitido que se conviertan en instrumentos de financiamiento, ¿sí? Al poder anticipar su cobro a cambio de asumir un costo en intereses o comisiones. Para cumplir esta función se deben de cumplir una serie de características. Entonces ya vimos sus funciones, ahora vamos a ver sus características. Y dentro de ellas tenemos que son autónomos. Quien posee el título o, sí, el título de valor puede obrar como desee. Literalidad. Esta autonomía está limitada siempre a lo que establezca el documento en cuanto a cantidades que dan el derecho de pago y cobro a la fecha de vencimiento. Legitimización. Quien posee el título tiene la legitimidad de poder ejercer el derecho que en este se contiene. Presentación. Para poder ejercer siempre cualquier derecho hay que presentar el título de valor. Entonces, forzosamente tengo que presentarlo si quiero ejercer la característica de presentación. Vamos a ver aquí la parte de préstamo de valores, ¿sí? Se define como la operación a través de la cual se transfiere la propiedad de acciones y valores por parte de su titular, conocido como prestamista, al prestatario, quien se obliga a su vez al vencimiento del plazo establecido, restituir al primero otras acciones o valores según corresponda del mismo emisor y en su caso el valor nominal, especie, clase, serie y fecha de vencimiento. Entonces, nosotros aquí tenemos una persona, ¿cierto? Que está transfiriendo, ¿sí? Dinero a alguien que en este momento lo necesita, una empresa, ¿sí? Y finalmente nos dice que este, ¿verdad? Va a regresarle el dinero al prestamista. ¿Cómo se realiza el préstamo de valores? En muchas instituciones financieras, por ejemplo, Nafin, ¿sí? Muchos bancos lo realizan. Entonces, yo registro mi postura, registro cuánto es el dinero que estoy necesitando, deposito las garantías que me son solicitadas, y una vez que esto, pues alguien del otro lado me presta el dinero que mi empresa está necesitando en ese momento. Hay un retorno de valores al término del el plazo. Yo tengo que regresar, me tienen que regresar mis garantías y yo regreso el dinero más el porcentaje de interés y llegamos al fin del ciclo. Hemos terminado esta tercera clase. Te agradecemos mucho su atención.